Hola, aquí estamos de nuevo, ahora para abordar la segunda parte de este interesante tema sobre derecho a los tratados. Ahora vamos a aproximarnos a su proceso de formación. Proceso de formación de los tratados, pues que es bien interesante porque de algún modo interviene pues el Estado en su cara internacional, de cara a otros estados. Y por otro lado, pues el Estado, caras adentro, miras adentro, hacia la casa, buscando pues la aprobación y la fuerza interna para incorporar a ese tratado que ha sido formado, que ha sido discutido y donde se ha adquirido un compromiso, insertarlo dentro del derecho interno. ¿Okay? Vamos a comenzar con la presentación. Bien, entonces, como les decía, vamos a conversar sobre el proceso de formación de los tratados. El estudio de proceso de celebración de los tratados inicia con el análisis de pues, su proceso de formación, de conclusión y de entrada en vigor en el ámbito internacional, en consonancia con la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados sobre la cual hemos venido conversando. Se trata de estudiar los tratados bajo una perspectiva formal, examinando las fases de su celebración y de las implicaciones legales que cada fase tiene en el orden jurídico interno de las partes. Vamos a ver acá, que no sé si esto puede influir en la pantalla de ustedes. Muy bien. Bueno, la primera idea es fijar que los tratados y convenciones internacionales son actos solemnes cuya conclusión requiere pues la observancia de una serie de formalidades que son rigurosamente distintas y sucesivas. ¿Okay? Entonces hay un proceso de formación, de conclusión, de entrada en vigor. eh, y bueno, y hay que considerar que todo este proceso obedece a un acto solemne y la conclusión de ese acto solemne va a requerir de una observancia y de además una serie de formalidades que eh, son, por un lado, pues diferentes y por el otro lado, una de alguna forma siguiendo a la otra en ese proceso claro de formación, ¿no? Eh, Son generalmente pues cuatro fases, aunque hablábamos en el live anterior de que habían tratados monofásicos. Sin embargo, la regla general es que el proceso de formación siga eh, un, un proceso, valga la redundancia, de cuatro fases. ¿Okay? Por un lado está la formación del texto, negociaciones, la adopción, la autenticación y la firma. Ese proceso se da normalmente dentro de una plenaria, donde todos los estados asisten, discuten, previo incluso a la plenaria, se han enviado borradores o propuestas de uno o determinados estados o por la organización internacional que en el seno de la cual se esté planteando el convenio o el tratado, se envía a los estados para que los estados puedan revisar, puedan hacer sus observaciones y luego al momento pues de que se dé la convención, pues hay las negociaciones y hay la adopción o no del texto y bueno, en fin, se discute suficiente y abundantemente para lograr apuntalar los intereses de todos los estados que participan en la convención. Cosa que se imaginarán pues que no es tarea tan sencilla,
como quiera que pues cada estado tiene sus propios intereses o pudiese quizá no tenerlo en un principio o prefiera quizá mirarlo con cierto y determinado cuidado. En fin, ese quizá es la fase más compleja porque en función a lo que se discuta en esas convenciones, en esas plenarias, es que hay o habrá el convencimiento de los estados que participan en la misma si asumen o no asumen el compromiso con el texto del tratado del cual se está discutiendo. Luego hay la fase de la aprobación parlamentaria por parte de cada estado interesado en formar parte en el tratado, lo cual no debe confundirse con la ratificación, ¿no? Es decir, una vez que hay la formación del texto, hay la negociación, los estados se lo llevan, lo discuten probablemente en Consejo de Ministros, luego de esto se somete a la Asamblea Nacional o a los Congresos Nacionales, a los Senados, y en función a eso hay la aprobación o no internamente, ¿no? Evidentemente los parlamentarios conocen de la importancia que obedece el comprometerse a nivel internacional con un tratado y pues lo miran con cuidado y tratan de analizar, por un lado, si va en concordancia con la Constitución y las leyes de la República en donde se está llevando a cabo esa discusión parlamentaria. ¿Okay? Ese filtro hay que pasar. Y segundo, pues si el Estado tiene algún interés y de alguna forma hay algún beneficio en pasar a ser parte del convenio. A todas estas, para pasar a la aprobación parlamentaria, tiene que haber sido, pues por supuesto, previamente firmado por el Estado. Es decir, eh, el Estado de alguna forma le da el visto bueno en la plenaria, en la fase 1, pero no se compromete aún, ¿no? Es decir, no lo ratifica, simplemente lo firma. Y pues lo lleva entonces en la fase 2 a su parlamento, a su congreso, para las discusiones y futura aprobación. Ya luego que el tratado está aprobado por el parlamento, entonces hay la ratificación, es decir, se firma un instrumento, ya se los comentaba en el video anterior, se firma un documento que puede ser ratificación o adhesión del texto convencional, ¿ok? Y concluye entonces un intercambio o un depósito de estos instrumentos dentro de cara al organismo que está habilitado pues para recibir tal canje o tal instrumento y pues hacerlo oficial dentro del número de estados ratificantes o adheridos al texto convencional. Bien, eso de algún modo pues este instrumento lo que va es a consubstanciar el ingreso del estado ratificante dentro pues de los estados que pues se comprometen con el tratado. Por último, ya una vez el estado ha ratificado o se ha adherido al tratado, ahí está la cuarta fase, que es la de promulgación y publicación del texto convencional. Bien sea en el diario, en el boletín, en la Gaceta Oficial del Estado, en fin. Esa última fase solo es complemento de las otras tres fases. Y lo que busca es dar aplicabilidad interna al compromiso que se firmó internacionalmente y del cual el Estado se hizo parte. No obstante,
la ausencia de promulgación y publicación del texto convencional en la Gaceta Oficial del Estado o en estos boletines no va a eximir al Estado de responder por los términos del tratado ya ratificado y que pues entró en vigor, si es que el tratado está en vigor. ¿Ok? Es decir, si ha alcanzado el número de estados mínimos para ratificados para poder entrar en vigor. Y si no ha entrado en vigor, pues ya habíamos hecho alguna distinción en el video anterior también de que el estado se llama entonces estado contratante. Estado contratante cuando se ha ratificado un convenio que aún no ha entrado en vigor. O sea, estado contratante. Y si ya el tratado internacional ha entrado en vigor, entonces se llama estado parte. Bien. Cuando se concluyen los tratados, ingresan al ordenamiento jurídico interno del Estado que ratificó y pues cobra vida propia y con su forma original de tratado, ¿okay? Se mantiene. Y en esa calidad, pues van a revocar o tienen la potestad de revocar cualquier legislación anterior que le sea incompatible. Este es uno de las consecuencias propias de haber ratificado el tratado. ¿Ok? Es decir, deroga cualquier ley anterior que le sea incompatible dentro del ordenamiento jurídico interno del Estado. Asimismo, como pues lo haría cualquier norma posterior con relación a la anterior. Eso es un principio de derecho en el cual norma posterior deroga la norma anterior. De esa misma manera se comportan los tratados internacionales una vez que cobra vida dentro del ordenamiento jurídico interno de un Estado. No obstante, hay que destacar que los estados incorporados al derecho interno no son leyes, ¿ok? Y no se pueden equiparar a las leyes. Estos actos son actos internacionales que son aplicados internamente como si fueran leyes, pero no son leyes, ¿ok? Actos internacionales que pasan al ordenamiento jurídico interno de un país, pero no tienen la jerarquía de ley. Son tratados internacionales. La forma propia que tienen los actos internacionales no se elimina con la aplicación interna. Con la promulgación del texto convencional, los instrumentos internacionales comunes ratificados por el Estado pasan a tener fuerza de norma interna con una jerarquía que es superior a la ley, ya que no puede ser revocada por una ley posterior. Les hablaba de que, en principio, si un tratado entra en vigor y un Estado se compromete a través de su ratificación y entra al ordenamiento jurídico interno, el tratado deroga las leyes anteriores que le son incompatibles. Pero si llega a salir una ley posterior que sea incompatible con el tratado internacional que está en vigor, entonces pues esa ley no va a derogar y no puede derogar el tratado con el cual el Estado se ha comprometido. De modo que los tratados de alguna manera son inmunes a cualquier normativa futura. Incluso lo hemos comentado en videos anteriores, los tratados internacionales de protección de los derechos humanos que se consideran pues, por su naturaleza, por la materia que abordan, tratados especiales, ¿okay? Ingresan en algunos ordenamientos jurídicos con índole y nivel de norma constitucional, prevaleciendo muchas veces sobre el orden interno. Tenemos así, y repito, lo hemos mencionado anteriormente, el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
que nos dice, por ejemplo, los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio que sean más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos de poder del poder público. Algunos abogados, incluso juristas, defienden la tesis de que esto le da un carácter supraconstitucional a los tratados de derechos humanos, tratados internacionales en materia de derechos humanos. Yo no diría, pues la ley no dice o la Constitución no habla de supraconstitucional, pero sí dice que pues prevalecerá sobre cualquier legislación pues que tenga un alcance inferior al que establezca dicho tratado. Ahora bien, están también los elementos esenciales de validez. Para que un tratado sea considerado válido, existen unos elementos que son esenciales. Por una parte, que los estados los contratantes, los estados o las organizaciones internacionales tengan capacidad para contratar. Eso es lo primero, ¿no? Bueno, si es un estado, quizás es más fácil. Con una organización internacional, pues hay que ver cuál es su objeto, cuál es su propósito y si dentro de su carta constitutiva tiene esa capacidad en función de la materia pues, que se está tratando, que se está abordando. Lo segundo es que los agentes signatarios de los contratantes, bien sea Estado, bien sea organización intergubernamental, deben estar legalmente habilitados por medio de una carta de plenos poderes. Es decir, deben ser plenipotenciarios, deben tener poder plenipotenciario. Y esa carta debe estar firmada por el jefe del Ejecutivo y refrendada por el ministro de Relaciones Exteriores. ¿Okay? Por otra parte, tiene que haber mutuo consentimiento revelado en el libre e inequívoco derecho de opción del Estado manifestado en documentación expresa. Es decir, ese consentimiento debe manifestarse sin dudas y, digamos, sustanciando el libre e inequívoco derecho que tienen los estados, ¿verdad?, para manifestarse, pues, de esa manera. Y por último, que su objetivo, pues, sea lícito y materialmente posible, ya que la promesa de una prestación ilícita, amoral o físicamente irrealizable es incapaz de formar un vínculo jurídico que sea válido. ¿Okay? Es decir, de hecho, los tratados internacionales pueden ser sujetos a nulidad si dentro de su proceso de formación o su objeto o su alcance pues no sea lícito o no sea materialmente posible o hay alguna situación de alguna forma amoral o que pues no sea físicamente realizable. Esto, por supuesto, no puede crear un vínculo jurídico. Vamos a hablar de dos instituciones, pues porque hasta ahora hemos visto todo el proceso de formación y bueno, muy bien, las negociaciones, luego la aprobación parlamentaria, posteriormente el canje de instrumentos, la ratificación, o la adhesión y pues luego la publicación. Pero ¿qué pasa si un Estado, pues no todo el texto del convenio o del tratado le favorece o
o de alguna manera es aceptable para él. ¿Ok? Si el texto convencional lo permite, y esa es una de las primeras cosas importantes que considerar. Si el texto convencional lo permite, los estados podrían adherirse con reservas a los tratados internacionales. La doctrina sugiere que en algunos casos es mejor para el mundo jurídico internacional tener al menos una parte de un tratado en vigor entre los estados o incluso tener sus cláusulas reducidas en sus efectos a que no exista entre esos mismos estados ninguna reglamentación jurídica. Es decir, es mejor una parte que nada. ¿Bien? Así opina la jurisprudencia. Por su lado, el artículo 2.1, literal D de la Convención de Viena de 1969, establece que se entiende por reserva, solo para definirla, una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, que sea hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él con el objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado. En otras palabras, y como ya lo decía, pues simplemente no me conviene firmar, ratificar el texto convencional a plenitud, sino pues prefiero hacer reserva de una parte o de varias partes de dicho texto convencional. Como se desprende de este artículo, la reserva aparece en la Convención de Viena como una condición en la que el Estado acepta el tratado, pero sin sufrir el efecto jurídico de algunas de sus disposiciones. La reserva, por tanto, excluye o modifica los términos de compromiso que es asumido, del compromiso que es asumido, pudiendo darse al final de las negociaciones, momento en que el Estado pues procede a la firma del tratado o incluso en el momento de la ratificación, incluso en el momento de la adhesión, cuando su manifestación se hace entonces definitiva. Es decir, en cualquiera de los momentos del proceso de formación, bien sea en la negociación, bien sea en la firma, bien sea el momento en que lo ratifica, en fin, lo importante es que lo manifieste. ¿Ok? Ahora bien, es el propio texto del tratado donde se debe expresar la posibilidad de las condiciones de formular una reserva. Si el tratado llega a guardar silencio, es porque obviamente admite la reserva. ¿Ok? Es decir, que tiene que expresarlo en forma positiva, si es que no admite la reserva. Entonces, las hipótesis relativas a las reservas constan en el artículo 19 de la Convención de Viena del 69. Y dice lo siguiente: formulación de reservas. Un Estado podrá formular una reserva en el momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o de adherirse al mismo, a menos que, y pone tres condiciones: que la reserva esté prohibida por el tratado, cosa que subrayo en letras rojas porque es una de las cosas que, sobre todo últimamente, pues más común ocurre. Que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de que se trate. O que en los casos no previstos en los apartados A y B, la reserva sea incompatible con el objeto y el fin del tratado. Un ejemplo de estos supuestos es la Convención de Viena la Convención del Mar de 1982. La Convención del Mar de 1982, en su artículo 309, sobre reservas y excepciones, dice: no se podrán formular reservas ni excepciones a esta convención, salvo las expresamente autorizadas por otros artículos de la convención.
Es decir, no todos los artículos de la convención aceptan reservas. En su mayoría, de hecho, no las aceptan. De hecho, y así lo expone. Es decir, la única manera que acepte reserva es que el artículo lo diga. ¿Vale? Y esto es bien importante porque esta es la razón por la cual Venezuela no es parte, y ya lo veremos cuando abordemos la Convención del Mar del 82, que es el tema número 6, se va a dar cuenta por qué, en base a este artículo, Venezuela no se hizo parte de la Convención del Mar de 1982. Otra de las instituciones importantes es la denuncia de los tratados. Se entiende por denuncia el acto unilateral por el cual un partícipe en determinado tratado expresa firmemente su voluntad de dejar de ser parte del compromiso internacional. La denuncia por una de las partes en el tratado bilateral extingue, por supuesto, el acuerdo. Si hay solo dos partes y una de las dos denuncia el tratado, pues el acuerdo queda extinguido, evidentemente, por una cuestión de hecho. Mientras que en los tratados multilaterales, los términos de lo pactado dejan de surtir efecto tan solamente para la parte que lo denuncia, ¿sí? Continuando en vigencia, evidentemente, para las otras partes. Ahora bien, no es posible la denuncia de parte del tratado, sino solamente, o sea, de una parte del tratado, quiero decir, sino solamente su texto completo, ¿no? En base al principio, de un principio que llaman principio de indivisibilidad o de la integridad convencional. Y al efecto, el artículo 44.1 de la Convención de Viena del 69 establece lo siguiente: el derecho de una parte previsto en un tratado o emanado del artículo 56 a denunciar ese tratado, retirarse de él o suspender su aplicación, no podrá ejercerse sino con respecto a la totalidad del tratado, a menos que el tratado disponga o las partes convengan otra cosa al respecto. Como ya se mencionó, o como ya menciona el artículo 44, las hipótesis relacionadas con la posibilidad de denuncia están contenidas en el artículo 56. ¿Y qué establece el artículo 56? Dice, un tratado que no contenga disposiciones sobre su terminación ni prevea la denuncia o el retiro del mismo no podrá ser objeto de denuncia o de retiro, a menos que siempre hay una posibilidad. Que conste que fue intención de las partes admitir la posibilidad de denuncia o de retiro. Es decir, que esa posibilidad de renuncia o retiro esté dentro de las discusiones o intenciones en la plenaria en la que el texto de la convención fue de alguna manera discutido o negociado. Que el derecho de denuncia o de retiro pueda inferirse de la naturaleza del tratado. O sea, un tratado donde una vez que se alcancen determinados objetivos, pues los estados puedan denunciar el mismo y salirse, pues, o dejar de cumplir, dejar de estar comprometido, pues podrán hacerlo. Pero debe inferirse de la naturaleza del tratado. El numeral 2 nos dice, una parte deberá notificar con 12 meses, por lo menos, de antelación, su intención de denunciar un tratado o de retirarse de él, conforme al párrafo 1. Es decir, que 12 meses antes debe haber la notificación. No es de ipso facto. Bien. Después de los 12 meses señalados, si no hubiere objeciones, podría entonces el Estado desvincularse del tratado a través de este procedimiento de denuncia. Y haber objeciones, entonces el Estado debe seguir el procedimiento contemplado entre los artículos 65 y 68 de la Convención de Viena del 69, buscando en principio
una solución, ¿ok? Una solución pacífica, por así decirlo. Cuando me refiero a pacífica es que no tenga que ser jurisdiccional, es decir, que no haya que demandar ante nadie para poderse salir, sino buscando medios alternativos de resolución de conflictos. Y nos señalan el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Este artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas nos dice que las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento y la paz y la seguridad internacionales, tratarán de buscarle solución, ante todo mediante negociación, investigación, mediación, conciliación, arbitraje, arreglo judicial, el recurso a organismos, acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección. El Consejo de Seguridad, si así lo estimare necesario, instará a las partes a que arreglen dichas controversias o sus controversias por dichos medios. Es decir, que si algo prela dentro de las relaciones de la sociedad internacional en su conjunto, es siempre los medios pacíficos alternativos de resolución de conflictos, sin necesidad pues, de que haya una situación mayor o situaciones que atenten contra la paz y la seguridad internacional. Bien, así terminamos esta sesión número 2. El próximo, la parte número 3, como ya les había comentado, se trata de principios básicos de los derechos de los tratados, principios fundamentales, llamaría yo, y una institución dentro del derecho internacional público, pues muy interesante y que de alguna forma pasa a ser una excepción a la regla dentro de algunos de los principios básicos, que es los efectos erga omnes o las obligaciones erga omnes dentro del derecho internacional. Muy bien, entonces nos vemos de vuelta en el próximo live.